muy bien y emocionado con el tema del día de hoy. Así es. Qué más es posible, no? Tú y yo, papás de jóvenes de la nueva era. Y Exactamente, sí, fíjate que es bien interesante, amigo, porque los muchachos de hoy en día, porque ya no son niños, los muchachitos de hoy en día, ya no siguen reglas, ya no son como tal vez lo fuimos nosotros, ¿no? Bueno, yo nunca fui muy obediente, que digamos, pero eh, estaba yo pensando desde el punto de vista, desde la perspectiva del transgeneracional, que antes era muy común, muy común. Hoy en día se ve, pero no tanto como antes, que el hijo tenía el nombre del papá, del abuelo, del tío que se había muerto, o de siempre un nombre repetido, ¿no? De la familia. Y eso es una orden inconsciente para los jóvenes, bueno, para los niños, de decir, esto es lo que se espera de ti, este es el programa que a ti te toca vivir. Tú tienes que ser como esta persona. O sea, inconscientemente tú le estás metiendo en una caja a ese niño, ¿no? En una caja mental, obviamente, sus comportamientos, su, manera de expresarse, estás limitándolo a que sea, imagínate si ya se murió el tío o el papá o lo que sea, va a ser un joven muy retraído, muy callado o al contrario, ¿no? Alguien muy molesto, muy enojado con la vida, con la gente, con el nombre que se les puso, con el programa que se le está obligando, que se le está diciendo que tiene que seguir, ¿no? Entonces, pues es muy recomendable darles a los hijos su libertad, su propia expresión, un nombre único, que sea para ellos, que sea de ellos, que tú lo hayas pensado, que tú lo hayas querido. Es un gran regalo para tu hijo el nombre que tú le das. Entonces, pues, y bastante, muy importante. Y obviamente todo esto pues va de la mano con el tema de la charla de hoy, porque es los jóvenes de la nueva era, que ya no son jóvenes que siguen un dictamen de la sociedad que está pues en decadencia, es una sociedad que ya no da para más, que es demasiado cerrada, demasiado pequeña, ya los jóvenes traen una expansión mental natural enorme. Ya no les podemos decir qué tienen que hacer o para dónde tienen que ir, o los podemos de alguna manera guiar. Esa es nuestra labor como padres, ¿no? Guiarlos, pero no imponerles, porque entonces, eh, pues, se vuelven contra nosotros, porque nosotros queremos ejercer un control sobre ellos y no dejarlos experimentar, no dejarlos ser, no dejarlos. Para eso vinimos todos a esta vida, ¿no? A experimentar. Y bueno, nosotros les podemos dar lineamientos, pero no llevarlos de la mano, ni obligarlos, mucho menos como se daba antes. sí, así es, amiguita. Y fíjate que, bueno, dice hasta una frase bíblica en Jeremías 31:29, ¿no? Los padres comen la uva verde, a los hijos les rechinan los dientes. Ay, sí. Esto habla prácticamente de genética, de cómo impactamos nosotros los padres o nuestros padres a nosotros, a los hijos. Y es que esto tiene que ver con un tema muy cultural, porque al final de cuentas, al final del día, esta cultura de la familia muy estructurada se ha ido diluyendo a través de las generaciones, como Bendito. bien dices. Sí, gracias. No, partiendo de que, por ejemplo, tan solo la palabra familia o pater familia viene de un vocábulo así medio dramático, ¿no? El patrón del grupo de esclavos hambriados. O sea, Sí, tan solo con imagínate. mencionar la palabra familia ya me estoy yo esclavizando, generando una lealtad inconsciente precisamente a todo lo que ya mencionabas, ¿no? Los patrones que nos van dejando la familia y que nos encierran en esa caja mental. Y como bien dices, ¿no? De repente le ponen el mismo nombre, le exigen al hijo que estudie lo mismo que el papá o que el abuelo, que su profesión sea X o Y, pero no la que el hijo decide. Entonces, hoy en día, afortunadamente, las estructuras, que la familia, que es parte de un sistema, en decadencia, se ha ido transmutando, se ha ido transformando de tal manera que se va diluyendo pues esta parte tan estructurada, ¿no? La cultura. Y que los hijos pues ya vienen con otro chip.
o sea, bien hablábamos, ¿no? Ya es otra generación. Y si nos vamos, no solamente la generación la que socialmente ha etiquetado de que si la generación X o la generación Y o Z o los... No, sino ya si hablamos incluso a niveles más altos, más grandes, como a niveles galácticos. Por ejemplo, estamos entrando en una era que le llaman la era de Acuario, que precisamente es la era del fluir, que su nombre lo dice, que no era tan estructurada como la era de Pisces. Y ahí sí la estructura de la familia estaba muy fuerte porque pues seguía un patrón muy machista, porque por eso era el paters familia. Pero no era Y por fuerte desde el amor, amigo, era fuerte desde el miedo, desde o haces lo que te digo o te quedas fuera, ¿no? De la familia. Entonces, el eso era plan, desde el claro. miedo. Sí, 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 ¿no? Y hoy en día, pues bueno, la era del fluir, ya los jóvenes nacen con otro chip completamente diferente. Y que esto a los adultos muchas veces nos duele. O sea, imagínate, les dolió así, esto va de generación, a nuestros padres les dolió como fuimos nosotros, los que nos catalogaron como la generación X o la generación de los jóvenes índigos, que bueno, ya no estamos tan jóvenes, pero es jóvenes índigos, que en su momento les llamaron niños índigos, pero hoy en día la generación de los jóvenes crísticos es una generación que, bueno, ha sido etiquetada de mal forma como los niños cristal, pero más bien yo lo veo como los jóvenes crísticos que traen completamente otro chip donde ya no siguen el sistema, ya no promueven ningún sistema y entre ellos el familiar. Y que es ahí donde a nosotros los adultos nos duele. Imagínate, nosotros rompimos estructuras de nuestros padres, nuestros hijos que ya son jóvenes, pues más todavía, ¿no? Claro que sí nos va a impactar porque todavía traemos algo de la vieja escuela. Así es, amigo, así es, por supuesto, y duele mucho cuando eh, yo, en mi caso, que tengo una adolescente de 15 años, a la cual amo con todo el corazón, como todos, ¿no? Pero eh, eh, bueno, yo soy mamá soltera, entonces de pronto las mamás solteras nos, nos recargamos, ¿sabes? En los hijos de que, sí, mi compañerita, sí, no es cierto, no es cierto, no es tuya, no te pertenece y se va a ir en el momento que se tenga que ir, o sea, tú eres nada más una guía y está aquí para que la ayudes, ¿no? A iniciar su proceso de vida, pero no para que se quede contigo, ni para que sea tu compañerita, ni tu muñequita, ni tu nada de eso. Entonces, los padres también debemos de saber soltar y no es fácil, no es fácil ese control, ¿sabes? Eh, nos estorba mucho como padres. Muchas veces le dices, a ver, lava los platos. Antes era lava los platos y era que ya estabas desde ayer lavando los platos. O sea, nada de que te iban a decir dos veces. Yo no sé tú, pero al menos a mí me caía la chancleta en la cabeza y vámonos. Entonces acababas lavando los platos y además llorando por los golpes y por el coraje y todo, ¿no? Entonces, desde el miedo, lo repito. Y ahora no, o sea, yo sé que va a lavar los platos, no sé si hoy, no sé si en la noche, no sé si mañana, pero los va a lavar. O sea, y no es necesario ni golpear, ni gritar, ni simplemente darles su espacio, que es lo que, pues obviamente, nunca, pues nunca hubo, y por lo menos en mi caso, pues no, siempre fue como yo tengo el control, yo soy tu mamá, yo soy la que manda, yo soy, ¿sabes? Entonces eso te va creando como pues una rabia interior. Sí, ¿por qué no? O sea, el hecho de que te repriman tanto te va generando pues sí, un rencor, una rabia, un resentir que después es un poco difícil trabajar. Entonces, eh, hay que hacer las cosas desde lo que se siente, confiar en que los jóvenes de la actualidad siempre lo han sido, pero hoy más que nunca son seres muy, muy, muy inteligentes, muy sensibles y muy autosuficientes sobre todo, ¿no? Entonces, realmente duele,
duele ver que, por ejemplo, tú, ay, mira, te compré este, ay, mamá, sí, gracias, pero es que yo no te lo pedí y no me gusta y no me lo voy a poner, ¿no? Y tiene toda la Exacto. razón. Y entonces tú te quedas fría y cuchifrita y te vas como condorito para atrás así de, pero tienes que hacer de tripas corazón, o sea, porque no le vas a decir, pues te lo pones porque yo lo compré y no, o sea, no, no, o sea, a ver, para empezar, ¿quién te dijo que lo compraras? Para seguir, o sea, ya desde hace mucho que no tienes tú que, pues, que opinar sobre lo que se pone o lo que no se pone si no se te pregunta, ¿no? Pues ya es una muchacha, entonces, o un muchacho en tu caso. Entonces, Sí, sí, de alguna manera, obviamente hay que saber dar lineamientos, pero ese tipo de conductas se aprende de la estructura que tú ves, ¿sabes? O sea, yo no me le puedo decir a mi hijo que, ay, no comas papas, no fumes, no tomes, si yo me la paso tragando papas y me la paso fumando como chacuaco y me la paso bebiendo. Entonces, cómo yo le voy a decir a mí, con qué cara le voy a decir, no tomes, no fumes, no bebas, no, no. Pero claro, si ha visto que toda la vida tú tienes una conducta, tú respetas tu cuerpo, eres una persona que te enfocas en tus cosas y va a seguir, o sea, tarde que temprano va a seguir esa estructura. Entonces, sí, sí, cierto. confiemos, aprendamos a confiar en nuestros hijos y aprendamos a confiar en que hemos desempeñado bien el papel de padres. Exacto. Y bueno, de hecho lo acabas de mencionar todo muy bien porque si traspolamos precisamente lo que ya hablábamos acerca de lo que sucedió cuando se estructuró la familia en la época romana, había algo que le llamaban la ley de las 12 tablas, muy aparte de todos los derechos que le quitan a la mujer, pero había una ley que decía algo así, que tú podías hacer uso o sus frutos o uso de ello, o sea, de todos los que estaban en el sistema piramidal de la familia. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, que si yo, así por ejemplo, este es un apuntador, ¿no? De luz, ahí se ve, ¿no? Ok, este es mío, o sea, yo soy su dueño. Yo si en este momento yo agarro y lo rompo, nadie me puede decir nada porque es mío, yo soy el dueño. Bueno, así literal, los hijos hacia el padre en aquella época. O sea, la ley decía que el papá podía golpearles, fracturarles, matarles o venderles. Entonces, bajo esa temática, bajo ese tenor de yo soy el dueño de mis hijos, pues hacían lo que querían en esa estructura familiar piramidal y esclavista. Hoy en día la cultura ha cambiado tanto, de tal manera que las generaciones han tenido que desapegar de esa ilusión de que son dueños los padres de los hijos. Al caso que, bueno, sabemos que, por ejemplo, pues un hijo no es un perro, hay que adiestrarlo, maestrarlo y domarlo. Es un adulto que no ha alcanzado la edad suficiente para poder, a veces hasta incluso, opinar, contraatacar en el buen sentido de la palabra, y por eso es que muchas veces lo hacen de otra manera, ¿no? O sea, si tú si muchos papás deberíamos de preguntarnos, así como tratas a tu hijo, si alguna otra persona te tratara a ti, ¿te dejarías? Entonces, si la respuesta es no, entonces, ¿qué está pasando con tu hijo? Simplemente no ha alcanzado la edad suficiente para contraatacar. Y lo hacen de muchas otras maneras, ¿no? Desde ensuciar sus uniformes, desde no hacer el quehacer, o sea, tienen otros medios inconscientes para hacerlo. Por eso yo creo que una de las respuestas que podríamos tener hoy en día los padres también de la nueva era es comprender que esas estructuras viejas pues ya pasaron, porque si no estaríamos otra vez en el círculo vicioso de fomentar estructuras que ya no aplican. Y como bien lo acabas de decir, a niveles del transgeneracional se convierte o se traduce en programas inconscientes que bloquean o que generan muchas memorias de dolor de generación en generación, que ya bien sabemos hoy en día que con la epigenética conductual está demostradísimo que esto se va heredando, o sea, es una cuestión epigenética, pero afortunadamente con la toma de conciencia estos programas se cortan, se eliminan, se diluyen, amiguita. Sí, exactamente, se diluyen, se integran, ¿no? Se integran y te hacen más fuerte y te hacen más sabio también, obviamente. Y entonces, pues analizando a los jóvenes desde esta perspectiva,
creo que tienen mucha razón de ser inadaptados, de sentirse, de ser rebeldes, de ser volubles también, imagínate, o sea, y bien lo dices tú, o sea, si a ti una persona te tratara como tú tratas a tu hijo, ¿te gustaría? Entonces hay que muchas veces cuestionarse eso, ¿no? Porque a veces la gente suele gritarle mucho, incluso golpear a los hijos. Y bueno, pues no sé, yo creo que bajo ninguna circunstancia es aceptable el golpearlos, ¿no? Porque a mí no me gustaría que me golpearan nunca. Yo creo que cuando llegas a los golpes o a los gritos es porque has perdido esa, esa, esa razón, o sea, ya no tienes argumentos. Es la única, es la única manera en que puedo aceptarte que le grites o que le golpees a un niño, ¿no? Que ya no tienes argumentos, que no tienes maneras. Entonces, Ujú. siempre hay maneras, hay que buscarlas. Creo que esa es nuestra labor como padres y confiar también, confiar en que lo estamos haciendo bien, porque la mayoría de las veces, pues, los niños, como dices, las conductas que tienen, no es porque el niño sea, chamaco burro, chamaco rebelde, no, es un reflejo de los padres. Los hijos también, todo de hecho, lo que hay afuera es reflejo nuestro, entonces hay que aprender a ver qué es lo que me está reflejando mi hijo. Sí, sobre todo, y también lo comentaste, ¿no? O sea, si además estamos ya en otra era, la sociedad ha ido cambiando, por consecuencia, los hijos y la relación con sus padres, o la relación de los padres a los hijos, tiene que cambiar forzosamente. ¿Por qué? Porque si bien comentan, de hecho yo en un taller que voy a dar, que se llama Conecta con tu propósito original, precisamente hablo acerca de las generaciones, pero bueno, desde otra perspectiva, donde los que les llaman índigos, que es el color de la transmutación, precisamente su nombre, transmutación o transformación, que nosotros éramos los que en su momento estuvimos como destruyendo, criticando, juzgando, destruyendo el sistema, pero las nuevas generaciones que le llaman los cristal son los que van a generar nuevos sistemas. Entonces, todo lo que era el sistema viejo tiene que modificarse. Y repito, entre ello, la relación con el clan, la relación con la tribu, o como con el grupo consanguíneo, como lo quieran llamar, o familia. Y por consecuencia, o por ende, entonces evitar también ese control o dominio sutil, porque sí, en efecto, ya ha cambiado la cultura, ya no nos pertenecen, ya cero violencia, hay muchos derechos que protegen a los hijos en ese sentido. Sin embargo, desde el enfoque del transgeneracional, tú y yo bien sabemos, porque lo aplicamos en la técnica, que este esclavismo se sigue dando de forma muy sutil. O sea, te esclavizo poniéndote mi nombre, te esclavizo chantajeándote que yo me enfermo si tú te me vas. O sea, hay muchas formas de esclavitud o de heredar. Y bien sabemos que la herencia, digo, no hace falta, pero hay muchísima información ya incluso hasta científica que demuestra esto: epigenética, resonancia mórfica, neuronas espejo, bueno, un sinfín de información que ya conocemos, que esto es así. O sea, de que se hereda un patrón, y que el hijo lo va a hacer inconscientemente. Eso puede ser el resultado de muchos fracasos, de mucho dolor, de muchos programas repetitivos o bloqueantes, y que nosotros como padres, el simple hecho de tomar conciencia, se los podemos evitar. ¿Sí? Así Eso es, es, amigo. Así es, pero muy importante, a través del amor. O sea, el amor es muy importante en en las relaciones, en toda, cualquier relación. Y la más importante, obviamente, contigo mismo, ¿no? Eh, claro. muchas veces también el control eh, sutil, como le llamas, ¿no? Sobre todo de las mamás, de que ya el chamaco tiene 16, 18 años y le sigues lavando la ropa y le sigues lavando los trastes y sirviendo ahí a la comida en su lugarcito y el chamaco babeando, viendo la televisión, o sea, pero eso no lo ha propiciado otra persona más que tú por tu necesidad de sentirte útil, ¿no? Esa es
es un problema muy grande en las familias. Esa necesidad de sentirse necesitada, esa necesidad de ser necesitada es Lo algo acabas de decir bien. que, que, que la verdad duele mucho, estorba mucho en la relación con tus hijos y enferma mucho la relación con tus hijos. Entonces hay que hacerse responsables cada quien y enseñarles a los hijos a ser autosuficientes, a ser independientes y sobre todo a ser adultos responsables. Porque, por ejemplo, otra cosa que se daba mucho antes, yo todavía fui educada bajo pues ese régimen, es de que los padres esperan que los hijos los mantengan cuando están grandes, los cuiden, les den. Entonces dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si tú ahorita tienes fuerzas y mucha gente va a brincar aquí y me va a decir, no, pero es que uno hace el esfuerzo, hace el sacrificio. Bueno, sí, pero siempre, nunca debes de hacer nada sin pensar primero en ti. Eso es para empezar, ya desde ahí vamos mal. Si estás haciendo las cosas pensando en otra persona, o sea, no está bien y no está bien que le enseñes ese tipo de conducta a tu hijo, porque siempre va a dejarse para lo último. Claro, y eso es lo que acabas de mencionar porque es la contracara del necesito que me necesiten, que luego cumplimos nosotros ese primer patrón como papás, necesito que me necesiten mis hijos y cuando ya nosotros no les enseñamos con el ejemplo a los hijos a ser también autosuficientes en la vejez o a cierta edad, pues obviamente el hijo cómo lo va a hacer. Entonces ahora yo necesito de mis hijos para que a mí me cuiden. Y de ahí el dicho, ¿no? Mujer enferma, mujer eterna, ¿no? De esas mujeres que se tienen como 200 años, no se mueren, pero de todo están enfermas y los hijos ahí. O sea, la enfermedad es el motivo, es el motor o la herramienta para tener a los hijos ahí, literal. Entonces, yo creo que sí es muy importante, así como nosotros enseñar a los hijos a cumplir ese propósito biológico de ser independientes, autosuficientes. La biología lo tiene muy claro. Un león, digo, por no hablar de muchísimos animales, ¿qué es lo primero que hace cuando le sale la melena a sus cachorros? Los corre de la manada. ¿Por qué? Porque si se quedan en la manada, ya esa manada ya murió. Porque los leones tienen que aprender a ser nómadas. Nosotros lo hacemos muy cultural, no está nada pegado a la biología. Tenemos frases de siempre serás mi hijito aunque tenga 50 años y eso ya arruinó por completo. Y yo quiero, digo, como para ya cerrar ahorita tantito este tema, yo sí me gustaría opinar algo, que también lo vamos a ver en el taller, es que la mayoría de los papás se cierran en su propia caja, en su propio cárcel de pensamiento, argumentando como yo no tuve padre o como mi padre no me enseñó, o sea, entonces yo no sé cómo ser padre. Aquí se las voy a voltear completamente. Si nuestros hijos, que son los que vienen después de nosotros, son los que vienen más frescos de la fuente, ellos eligen, desde antes de encarnar, quiénes van a ser sus papás. Entonces, realmente quien te va a enseñar a ser papá no es tu papá, es tu hijo o tus hijos. Realmente yo te podría decir que mi papá que tanto me enseñó a mí a ser papá, no te podría decir mucho, pero ¿qué tal mis hijos? Me han enseñado a ser papá todos los días desde que nacieron y de diferentes formas. Entonces realmente, y más si tienes varios hijos, ¿no? Si ya tienes dos hijos, cada hijo te enseña una faceta de padre. Entonces, vamos a tratar de cambiar la perspectiva. No es que yo soy buen padre si es que mi papá me enseñó a ser, fue buen padre. No tiene nada que ver. Quien me va a enseñar a ser padre son mis hijos. Y por consecuencia, entonces, ahí es donde yo tengo que enfocar mi nueva perspectiva y resignificación de ser padre. Porque si mi hijo vive en una era como la que estamos viviendo ahorita y yo sí soy parte de esto, yo también me tengo que considerar. Porque entonces si no caemos en el viejo de paradigma de ya eso era en mis tiempos, como si yo ya no estuviera destiempo. Y cuando alguien no se siente en tiempo, se sale de esta línea temporal, literal. Entonces, pues así es, amiguita. Es un tema de verdad que podríamos seguirle Para dar y por repartir, amigo. Así es. horas y horas. Pero Pero a mí me gustaría que, ajá, dime. además, yo algo muy importante que quisiera agregar es que si tú eres una persona que está feliz, que se realiza día a día como persona, como profesionista, como mamá, vas a estar bien, porque tus hijos van a percibir una persona feliz,
exitosa, entonces ellos van aprendiendo ese patrón, ¿sabes? O sea, es de que, güey, cuando yo sea adulto, quiero hacer todo lo que hace mi mamá y quiero vivir y quiero viajar y quiero, estar contenta, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú, ay, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, el tengo que toda la vida a flor de piel, entonces los hijos van creciendo con mucho miedo a ser adultos, porque para ellos, Exacto. los adultos son ustedes, o sea, los papás. No hay más adultos para ellos. El patrón que está ahí enfrente de ellos es el que van a seguir inconscientemente. Aunque ellos digan que no, aunque no quieran, lo que sea, las circunstancias de la vida los van a obligar a repetir esas mismas situaciones para vivirlas y comprender también a sus papás. Y por Exacto. unidades familiares, ¿no? Como habíamos hablado desde el transgeneracional, digamos. Así es. Pues amiga, ahorita en estos poquitos minutos creo que hemos dado claves muy importantes, reflexiones desde un enfoque muy distinto y yo estoy seguro que mucha gente va a conectar con esto que estamos hablando ahorita. Me gustaría que me recordaras cuáles son tus eventos. ¿Tienes un evento próximo? Yo tengo un evento próximo, está en la página de Espacio Cuántico y es el 9 de octubre. Es un pequeño taller que es acerca de el dinero y se llama Mi dinero, lo primero, una herramienta importantísima en esta vida. Por supuesto, ¿no? Más en estos tiempos que ya nos tenemos que quitar el enfoque de que el dinero no es energía. Hoy en día pues, sabemos que el gran porcentaje de todo lo que es de economía es virtual, entonces realmente al final de cuentas es pura energía y qué bueno que lo mencionas porque la gente ha caído en el tema de que ser bueno significa ser pobre y bueno, todo eso me imagino que es lo que vas a dar y qué bueno que le vas a romper todas esas estructuras porque no hace otra cosa más que separarnos de nuestra divinidad, la verdad. Así es, amigo, vamos con todo a romper estructuras. Exacto, unos masazos en la cabeza. Ok, yo Sí, tengo un así evento a como nos finales la de rompieron a octubre. nosotros y que nos ha servido mucho, así lo vamos a hacer nosotros. Cuéntame Así cómo es, la estás descalabrada. haciendo ahorita, cuéntame para que la gente sepa también. Bueno, mi evento es Conecta con tu propósito original, día uno. No recuerdo bien las fechas, pero es finales de octubre. Es un sábado y domingo. El día uno, sábado, es una charla gratuita. El taller consta de 2 días. Día teórico, que es el día uno, que lo voy a regalar. Y el día dos es toda la práctica. Es para detectar para qué eres bueno, cuál es tu misión de vida y propósito, ¿no? Entonces, esto es padrísimo porque si estamos alineados a eso, como dices tú, pues obviamente estamos fluyendo en éxtasis y ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos porque ya no seguimos el clásico patrón de ahora tienes que hacer lo que hago yo, ¿no? Sino cada quien tiene propósitos muy, muy independientes. Sí que habrá algunas excepciones que hay propósitos grupales, pero son muy raros, pero aún así son individuales. Entonces, cada quien nos va a percibir diferente. Entonces, pues tenemos muy buenos eventos. Así Ujú. es, amigo, así es. Y seguiremos con nuestras pláticas la próxima Claro que sí. semana. Vamos a dejar que esto agarre swing. La gente todavía no sabe bien qué onda, pero ya se está dando cuenta y esperemos que Ujú. ya en cuanto empecemos a hacerlos en vivo, la gente se una a nosotros. Por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias, amigo, por este momento que siempre es muy grato compartir contigo. Ah, igualmente, amiguita hermosa. Pues de verdad que sí. Mucho aprendizaje. Aprendo mucho con esto. Ok, excelente. Yo Pues sé que nos la gente vemos la también. próxima semana si te parece bien, amigo. Me parece excelente. Pues te mando un abrazo, un beso, cuídate mucho, saludos a la familia y estamos en contacto. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Saludos a todos. Besos, bye. Bye, abrazos, cuídense.